El 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga y hoy, en este lugar lleno de calma y de alma, queremos celebrarlo con una conversación muy especial. Ella no es influencer ni gurú, pero sí una guía para muchos. Nació en la India, pero la vida la trajo a España y aunque el yoga ya estaba en su camino, fue tras una pérdida profunda cuando lo abrazó con todo su ser. Esta pérdida fue un punto de inflexión, un antes y un después. Y en medio del duelo encontró su verdadera misión: enseñar, acompañar, compartir. Para ella, el yoga no es solo una serie de posturas, es una forma de vivir, de cuidar el cuerpo, la mente y también el alma. Hoy nos abre sus puertas de su espacio, de su jardín y de su historia y sobre todo, de su corazón. Pamela Sahathapuri Kisore. Pamela, hoy estoy muy feliz de compartir este momento contigo, porque no sé si sabes que hoy es el primer podcast que yo grabo en vídeo y que yo creo pues que se han juntado no sé quién, los astros o no sé quién será, y ha coincidido pues que tú vas a ser la primera a la persona con la que haga este podcast, que para mí es un honor. Muchas gracias, igualmente. Pues Pamela, hoy que hacemos este podcast celebrando el Día Mundial del Yoga, Sí. pues yo quería hacer un recorrido primero un poquito por tu vida y conocerte un poco para que también quien nos está viendo pues sepa un poquito de ti. Genial. Pamela, ¿tú dónde naciste? En la India, en Pune, Maharashtra. Pune, en Maharashtra, es conocida como una de las capitales culturales de la India y también como una cuna del yoga moderno, un lugar lleno de historia, tradición y energía. ¿Y llevas mucho tiempo practicando esta disciplina, el yoga? Sí, empecé en 2008 y ahora llevo 17 años practicando la disciplina. Entonces no es una disciplina que tú practicases desde que eras muy pequeña. No, porque en mi familia nadie practicaba yoga, pero en mi caso como llegó un momento de mi vida donde sentí una profunda pérdida, por eso empecé con la disciplina. Ajá. Y me estás diciendo que tu historia personal ha influido mucho en lo que tú eres hoy en día. Es decir, que tú eres la persona que tú eres por las circunstancias que te han ocurrido a lo largo de la vida. Sí. Ese momento pues que tú dices que fue un momento un poco pues difícil. Esa pérdida de la que tú me hablas te abrió un camino de propósito de transformación. Sí. Fue para ti un gran cambio a nivel Sí. personal. Sí. ¿Recuerdas el momento exacto en que tú dijiste, esta es mi misión, esta es la misión que yo tengo? No recuerdo exactamente el momento exacto, pero sí he ido siguiendo con la disciplina y ahora llevo muchísimos años y ahora sí siento que como yoga trajo tanta transformación en mí, una transformación profunda en mí, pues yo creo que tengo que compartirlo como un gesto de agradecimiento, ¿no? ¿Qué transformación has tenido más grande? ¿A nivel físico, espiritual? Todo, a nivel... en todos los niveles. A nivel físico, pues me encuentro bien. A nivel mental, tengo más aceptación, juzgo menos, aprendo a soltar, a trabajar vairagya. Vairagya es el desapego a las expectativas. Claro que también conociste ese desapego pues con la circunstancia que tú viviste. Exacto. Ajá. Exacto. Bien. Y Pamela, me has dicho que has practicado durante tiempo yoga, pero hubo un momento en el que decidiste pues compartir todo lo que tú estabas aprendiendo y viste que esa era tu misión, compartirlo con los demás. ¿Cuál ha sido tu proceso para formarte como profesora de yoga? ¿Empezaste a ir a clases? ¿Empezaste a ir a algún maestro que te enseñase? ¿Lo aprendiste aquí en España? ¿Lo hiciste en India? ¿Cómo fue eso? Sí, primero empecé con un curso y luego sentí que me gusta, entonces he ido formándome. Hice una formación de Hatha Yoga, luego hice yoga prenatal, yoga para niños y ahora sigo formándome en el estilo Iyengar. Me atrae su precisión, el enfoque en la alineación y también el uso de soportes para adaptar las posturas a cada cuerpo. Y Pamela, para los que no conocen el yoga, porque yo a veces hablo con personas y cuando saben que estás yendo a clases de yoga, muchos te dicen, pues entonces vas a ir a hacer meditación, creen que es una clase como de relajación, otros creen que es un deporte.
Entonces hay personas que no conocen muy bien esto del yoga. Tú me has hablado del Hatha Yoga Sí. y del Iyengar. Sí. Para alguien que no sepa nada de yoga, ¿cómo le diría, en qué consiste el Hatha Yoga y el Iyengar? Para que lo sepan de una forma muy fácil. Hatha Yoga es como un equilibrio entre la fuerza y la calma. Esas dos energías, ¿no? Donde trabajamos asanas, la meditación y también el pranayama. Y en Yoga Iyengar, pues como que utilizamos mucho soportes. Y para adaptar a cada persona, cada cuerpo, y es mucho más fácil. Y también hay muchas variaciones, eso también hay en Hatha Yoga, pero me gusta la mezcla de las dos cosas. De las dos. Sí. Y cuando hablas de adaptaciones y soportes, pues te refieres, supongo, que a cinturones, a los ladrillos, a todo cinturones, ladrillos, bolsters, también tenemos mantas. Porque muchas personas creen que cuando vas a yoga, como que pues todas las asanas, todas las posturas, pues las tienes que hacer perfectas y que... Pero no es así, yoga no es hacer posturas perfectas, pero es simplemente escuchar tu cuerpo, vivir el momento presente, respirar incluso en momentos difíciles, y importante es reconectar con tu esencia. Con tu esencia, que es lo más importante. Exacto. Y Pamela, tú has estado dando clases de yoga aprendiendo, ¿no? Formándote aquí en España o también en la India o... Sí, hago formaciones aquí. Sí. Ahora, por ejemplo, estoy terminando un máster en Málaga, pero también cuando me voy a la India, como otra conexión. Eso. Me voy a la escuela del maestro Iyengar, pues hago mi práctica allí. Es diferente. Eso te iba a preguntar, ¿qué diferencia hay entre Occidente, aprender yoga en Occidente y estar aprendiendo yoga en la India? Es como India es la cuna del yoga, entonces se vive de otra manera. Y aquí también hago yoga con mi profesora que está aquí en España. Me gustan las dos formas. Me gustan las dos formas porque al final te lleva al mismo destino, que sería ese crecimiento espiritual. Exacto. Reconectar contigo. Volver a tu interior, volver a tu esencia, ¿no? ¿Y qué valores, hablando de reconectar con el espíritu y llegar a tu esencia, qué valores o enseñanzas son las que tú buscas transmitir en cada sesión de yoga? En cada sesión de yoga animo a los alumnos que escuchen su cuerpo, que vivan el momento presente y que respiren, y también animo a los alumnos que no fuercen, que traten su cuerpo con amabilidad, sin forzar ni juzgar, porque yoga no es competir, es simplemente conectar con tu interior, volver a casa. Y Pamela, ¿qué es lo que a ti te ha aportado el yoga a nivel personal? Yoga me ha enseñado a vivir cada momento y también a confiar que cada cosa llega cuando tiene que llegar. Y como la respiración. ¿Y qué lugar ocupa el yoga en tu rutina diaria, en tu día a día? Empiezo el día con el yoga. Sí. Practico yo, hago mi práctica y luego empiezo con las clases. Pues tengo como mi horario fijo para practicar, pero algún día cuando no tengo ganas, pues hago algo restaurativo o hago una meditación o pranayama, depende de cada día. ¿Es importante la disciplina? La disciplina sí es muy importante, pero la aceptación también, porque cada día es diferente, las sensaciones son distintas. Entonces algún día, si no te apetece a practicar, pues puedes meditar o puedes hacer algo de pranayama. El pranayama es técnica de la respiración. Técnica de respiración. Sí, entonces, pues, pero sí, la disciplina constante es muy importante
para ver los beneficios no solamente a nivel corporal, a nivel mental, porque si la mente está bien, el cuerpo va a estar bien. Claro, exactamente. Y además muchos creemos pues que hay personas, por ejemplo yo cuando te veo que me dan las clases de yoga, claro, nosotros vemos a nuestra maestra, ¿no? A nuestro guía, nuestro modelo a seguir. Entonces muchas veces pensamos que hay personas que no tienen sus debilidades, o que hay días que realmente tienen el cuerpo un poco más cansado, tenemos unos días mejores, unos días peores. Sí. Y también a vosotros os pasa, es decir, todos somos humanos y exacto, eso. Exacto, es algo normal, ¿no? Que cada día es diferente. ¿Cómo cultivas tu propio espíritu cuando estás enseñando yoga? ¿Cómo alimentas tú tu espíritu? ¿Qué le das a tu espíritu para que tu espíritu crezca? ¿Qué es lo que crees que hay que darle al espíritu para que crezca y se amplíe? Yo creo que volver una y otra vez al interior, y también cuando tú estás dando las clases, también como estás feliz, porque estás haciendo algo que conectas, ¿no? Entonces eso también te ayuda a crecer el espíritu. Claro, me estás hablando de que haces una visión hacia tu interior, que te ayuda también a crecer y a ver cuáles son tus virtudes y tus defectos, y también te gratifica mucho el ver que tienes tus alumnos a los que tú le puedes aportar alguna enseñanza. Exacto. Exacto, y una forma de vida también, no solo una enseñanza. Y como estamos hablando ahora de los alumnos, pues te quería preguntar también sobre ello. En tu clase, ¿qué es lo que más se trabaja realmente? En la clase trabajamos todo asanas a nivel corporal, meditación a nivel mental, pero también cuando realizamos asanas, con el tiempo te das cuenta que estás meditando en las asanas, como te llega a ese estado de paz, de calma, pues como toda la clase es una forma de meditación. Y que cuando llega un alumno a tu clase, o los que ya tienes, ¿no? que sé que tienen muchos alumnos, ¿qué es lo que buscan ellos en el yoga, o qué es lo que buscan en ti? ¿Qué crees que es lo que buscan cuando vienen aquí? Yo creo que creamos como un espacio de calma, un espacio seguro, donde aquí pueden reconectar con su esencia, pueden explorar su cuerpo y sin juicio, y habitar el presente. Es como yo siempre pienso que es como un pequeño santuario. Sí. Y es el momento que le dedica uno a uno mismo, porque hoy en día vivimos todos muy rápido. Exacto. Y no nos paramos en las cosas realmente importantes. Exacto. Vamos pensando siempre en el futuro y no vivimos el ahora. Exacto. Entonces yo creo que también es un momento de decir, me dedico a mí, a reflexionar y a cultivar el espíritu. Exacto. Y a clase de yoga vienen todo tipo de personas. Sí. Personas jóvenes, me has dicho antes también que has aprendido yoga para niños pequeños, ¿no? Sí, sí. También personas que tienen algunas patologías, algunos pues tienen problemas de huesos o otro tipo de patología. Sí. Pero hay personas que a lo mejor piensan, bueno, pues este tipo de personas no pueden practicar el yoga debido a eso. Entonces, ¿das yoga a ese tipo de personas? ¿Y cómo adaptas tus clases a todo tipo de personas y de cuerpos? Pues propongo variaciones, utilizo muchos soportes y voy adaptando a cada persona según su patología. Su patología o su necesidad, no tiene por qué ser una patología. Sí, a lo su mejor necesidad, a lo mejor hay personas que tienen más elasticidad, otros tienen más peso, otros... Entonces, claro, es diferente, ¿no? Yoga no es una competición. Exacto. Es simplemente volver a reconectar con tu interior. Exacto. Entonces, estamos aquí para conectar con nuestra esencia, para disfrutar y para también para sentir el momento presente, ¿no? Que estamos corriendo, viviendo la vida muy rápida, mecánicamente. Muy rápida. ¿Y qué te enseñan ellos a ti? Los alumnos, ¿qué te enseñan? ¿Qué te quedas tú con lo que aprendes de ellos? ¿Con qué te quedas? Me enseñan que tengo que soltar el control, tengo que escuchar y tengo que dar la clase desde el corazón, no desde el ego. Bien. ¿Es algo difícil? ¿Es complicado a veces?
No, porque cuando tú te aceptas ciertas cosas, entonces fluyes. Claro, claro. Y me has dicho que en tus clases de yoga tienes también un momentos de meditación, momentos de distintos tipos de respiración que nos ayudan a conectar con nosotros mismos, con nuestra mente, momentos de postura, ¿no? En lo que hacemos postura, que también nos ayuda para llegar a tener una concentración, pero ese momento de meditación, de silencio, de concentración, ¿qué papel tienen? ¿Qué importancia tienen en tu forma de enseñar? Es algo muy importante en la clase, ese silencio, porque para parar ese ruido mental es importante ese espacio de calma, de silencio, porque eso es como una forma de recargar la energía. ¿Hay alguna enseñanza o algún concepto del yoga que tú crees que todos deberíamos interiorizar más o al que le tendríamos que prestar mucha más atención? Sí, yo creo que ahimsa, no violencia, que no dañar a nadie, ni en pensamiento, ni en acción, ni en palabra. Y yo creo que trabajando ahimsa es importante no solamente con lo demás, pero hacia nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces no escuchamos nuestro cuerpo y siempre estamos juzgando, siempre estamos compitiendo. Entonces es importante tratar a uno mismo con amabilidad y con respeto. No maltratar nuestro cuerpo. Exacto, exacto. Es Yo decir, creo que ahimsa tenemos que... Tanto con todos los que te rodean como contigo mismo. Exacto. Y yo creo que lo hacemos poco. Sí. Hoy en día creo que, bueno, lo vemos en todas partes, ¿no? Exacto. Que hay muchos conflictos y nos encontramos muchos tipos de dificultades. Me estás hablando eso de la meditación, de esta parte tan espiritual. Entonces, pues también yo quiero hablar de tu cultura, ¿no? Porque también yo creo que todo está enlazado. Sí. Es importante eso, pero es que tiene mucho que ver también con tu cultura. Y yo sé que tú compartes mucho tu cultura con todos nosotros cuando estamos en clase. Sí. Entonces, ¿qué importancia tiene para ti esa conexión que tú tienes con tus raíces, con de dónde tú vienes y lo que tú eres, tu esencia? Porque es bonito, ¿no? Compartir y vivir también el festival nuestro con todo el mundo. Es un acto de amor, es un acto de... es como te da alegría, te da... una apertura hacia los demás. Exacto. ¿no? Compartir lo que tú valoras mucho, pues las cosas que valoras las compartes con los demás. Pues sí. Incluso yo sé que también algunas veces hacéis lectura y hacemos en clase lectura el Bhagavad Gita. Sí. ¿Y qué te llevó a decir, pues voy con mis alumnos, vamos a hacer algunas sesiones en las que hablemos sobre esto, reflexionemos, demos cada uno nuestra opinión? Sí, porque quería profundizar en la filosofía de yoga. Y también Bhagavad Gita es una enseñanza que nos enseña sufrir menos y volver y conectar con la conciencia suprema. Es como una enseñanza importante, y cómo sufrimos menos es todo lo que habla el Bhagavad Gita. ¿Y cómo reaccionan tus alumnos a todo esto? Les encantan. Cuando tú les muestras tus tradiciones, les muestras tu cultura. Sí, les encantan y como veo como que hay mucha alegría y mucha curiosidad para aprender y para compartir sin más, ¿no? Es como hacer todo juntos es un acto de amor y alegría. Entonces, y supongo que quien está viniendo a clase habitualmente, tendrán una buena disposición de apertura, ¿no? Sí. Vendrán ya con las ganas de estar abiertos y de aprender y de compartir, ¿no? Sí. Cuando vienen a clase de yoga,
¿alguna vez te han dicho, pues he comenzado a venir a clase de yoga por tal cosa? No sé, a lo mejor hay diferentes razones. No sé si hay gente que a lo mejor pues le llena más espiritualmente o sienten un vacío. Otras personas a lo mejor a nivel más físico, o a lo mejor a lo largo del tiempo cuando están aquí pues ven que esto no es tan físico y que también rellenas otra parte espiritual. ¿Qué tipo de personas te has encontrado tú que vengan a tus clases? Yo creo que un poco de todo, pero importante es tener una disciplina constante, porque no todo llega inmediatamente. Entonces, teniendo esa disciplina y paciencia, pues van como conectando más con la disciplina. Y también creo que el desapego a las expectativas es también importante, ¿no? Que eso nos ayuda a fluir en la vida. Claro. Y bueno, yo sé que tú no ves el yoga como un deporte, pero muchas veces quien desconoce el yoga lo ve como un deporte. Entonces, pues yo quiero que hoy también pues la gente sepa que el yoga es una filosofía de vida, que no es un deporte ni es una disciplina, y como has dicho, al fin y al cabo es cuida tu cuerpo, conecta con él y siéntete identificado con tu cuerpo, ¿no? Y disfruta el momento, ¿no? Sí. ¿Podrías explicarlo un poquito para las personas que creen que esto pues, es más deportivo, es una disciplina, y explicar un poquito que no es así? ¿Cómo lo podrías tú explicar para que ellos lo comprendan? La disciplina de yoga es una herramienta para equilibrar la mente y para ir hacia el interior. Si tenemos bien la mente, el cuerpo va a estar bien. Entonces, con el tiempo, cuando la gente se dan cuenta de hay una transformación importante practicando la disciplina, entonces luego conectan cada vez un poco más con su espíritu, con la práctica. Y yo creo que, supongo que también habrás visto que en el momento que tienen una disciplina en el yoga, algunos a lo mejor te habrán comentado y te habrán dicho, Pamela, pues esta disciplina que tengo en yoga la estoy aplicando también a otras circunstancias de mi vida. La estoy aplicando a lo mejor en mi trabajo, o en el cuidado de mis hijos. Sí, en todo. Incluso cuando comemos es una forma de yoga, porque comemos en silencio, sin distracciones. Entonces estamos trabajando pratyahara, que ir hacia el interior. Cuando comemos lo que nos gusta, es una forma de ahimsa, no violencia. Claro, que hoy en día comemos bastante mal. Y cuando agradecemos la comida, entonces santosha es contentamiento. Entonces, esto todo es yoga. Y yo quería también tratar ese tema, el de la alimentación, porque a mí hay algo que sé de ti y que me llama la atención, es que le prestas mucha atención también a tu alimentación. Importante, ¿no? Importante la alimentación. ¿Qué papel crees que juega, qué importancia tiene la alimentación en la conexión que tenemos entre el cuerpo, la mente y nuestro espíritu y nuestra alma? Yo intento comer algo que nutre el cuerpo y que no crea pesadez. Entonces, el cuerpo y la mente tienen conexión. Entonces, intento comer frutas y verduras, una comida vegetariana, y también sigo los principios de Ayurveda. La comida que no tenga la comida fresca y la que no tiene energía solar, pues intento no comer como comida procesada, harinas refinadas y cosas de azúcares. Intento comer todo natural. Pues aunque parezca mentira, ya la conversación, estamos llegando casi al final. Se me está pasando muy rápido porque estoy aprendiendo también hoy mucho de ti. Y ya que estamos llegando al final, me gustaría que tú enviases un mensaje, ¿no?, a quien está viendo hoy el vídeo, y que te gustaría, ¿no?, que quien escuche esta charla se lleve hoy en el corazón. ¿Qué mensaje te gustaría que se quedase con eso? Y lo queremos decir ahora al final para que lo recuerden y puedan pensarlo un poco después de ver este vídeo.
Pues yoga es una herramienta para mantener un equilibrio entre el mundo exterior y el mundo interior, nuestro mundo interior. Entonces todo lo que buscamos fuera está dentro de cada uno de nosotros. La paz, el amor, la claridad, la luz, todo está dentro de nosotros. Solamente lo que tenemos que hacer es silenciar la mente y volver a nuestro interior. Os animo a todos que practiquéis yoga. Es importante silenciar la mente en el mundo que vivimos con tanta rapidez, con tanto ruido. Es importante volver a lo esencial. Y lo que me gustaría decir a todos, que tú eres amor, tú eres luz, tú eres yoga. Namaste. Namaste, Pamela. Y yo quería hoy, te doy las gracias por abrirnos hoy tu mundo, darnos tu sabiduría, y que hoy, el Día Internacional del Yoga, sea un día para poder mirar un poquito hacia adentro. Sí. Namaste, Gracias. Pamela. Namaste.